Bueno, este es un video bastante específico, lo hice para Cristian, así que si alguien lo ve, por ahí puede sacar algunos conceptos o demás, pero como lo dije es específicamente para un compañero, Cristian, y el objetivo del mismo es darle información de cómo utilizar los gráficos en Morphy para un proyecto específico sobre el que estamos trabajando. Bueno, primero que todo, si entramos en la página del Morris, vamos a ver por aquí, en esta parte de acá, vamos a ver un ejemplo. No está funcionando este ejemplo, el anterior era entonces este ejemplo de acá, del Morris, en el que podemos ver el código JavaScript y cuál es el resultado que nos da en el Morris. También podemos ver el código HTML, que es este de acá. Podemos quitar el código, vemos el código HTML que tiene este. Vamos a poner el JavaScript, que es el que nos interesa por ahora. Vamos a ver como por ejemplo, acá lo que estamos diciendo es que se crea un nuevo elemento Morris, que ¿qué es lo que va a tener? ¿Cuál va a ser el elemento en el que se va a crear el gráfico? Line example. Si nos vamos al HTML, vemos que hay un div aquí dentro del body que dice line example. ¿Qué sería el div en el que se va a mostrar el gráfico? Después le pasamos los datos con el que se van a graficar. ¿Cuáles son los datos? Vemos acá que es un array, ya que tiene dos corchetes. ¿Es un array de qué? Que tiene objetos en JSON, ¿sí? Cada objeto tiene los siguientes atributos: I, A y B. El atributo I, si prestamos atención, es un string que acá vale 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12. El atributo A de cada objeto, ¿qué es lo que vale? En este caso vale 100 y el objeto B vale 90. Estos son los datos. Es un array de objetos en JSON que valen, que tienen estos valores. Después de pasarle los datos al Morris, lo que hace que es, decimos que el XK va a ser el atributo I de los datos. Es decir, los valores del eje de las X que se van a mostrar va a ser correspondiente a el valor I. ¿Sí? 2006 hasta 2012. Eso es lo que decimos acá. En el iCase lo que le decimos va a ser cuáles van a ser los atributos de los objetos que se corresponden a los valores mostrados en las líneas. Decimos que vamos a mostrar dos líneas. Decimos A y B, es decir, el atributo A y el atributo B. Por ejemplo, cuando I vale 206 para nuestro eje de las X, ¿cuáles son los valores? Para A nuestro valor es de 100. Para A nuestro valor es de 100, como vemos acá. Y para B es de 90, como vemos acá. Cuando es 2007 vamos a tener 75, 65, que es esta parte de acá, 2007, 75 para A, 65 para B. Para efecto hasta acá. Y así sucesivamente para todos los datos. Eso es lo que estamos diciendo acá. Por ejemplo, si acá le sacamos la letra B, que acá que le estamos pasando un array de elementos que nos va a decir cuáles son los atributos de estos objetos que se van a mostrar en las líneas, en el gráfico de líneas. Si yo le saco la B de acá, solo va a mostrar el A, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Solo leyendo el atributo A. Le decimos que vamos a mostrar unas líneas de este dato tomando solo el valor A. Entonces solo mira el A. Si yo le cambio y pongo la B, me va a mostrar los datos de la B. Si yo pongo algo que no existe en el objeto, no va a mostrar nada, porque ese atributo no existe para cada objeto. Vamos a dejar como estaba. A, coma. Uy. B. Ahí está, A y B. Mostramos A y B.
¿sí? Acá abajo nos va mostrando los valores de A y B en cada posición. Perfecto, hasta acá ya tenemos. Ya sabemos que con xk decimos cuál va a ser el atributo de los datos que él va a observar para los ejes de las X, y con eCase vemos cuáles son los atributos de los datos del dato recibido que él va a utilizar para los valores del gráfico en línea. Los labels son lo que va a aparecer aquí, series A y series B, o también nos puede aparecer en un pop-up sobre el elemento. Acá cuando nos posicionamos nos va a mostrar un pop-up, o mejor dicho, nos va a mostrar un tooltip que nos va a mostrar los valores en cada posición. En este ejemplo no sé por qué motivo nos está mostrando aquí abajo. Si acá ponemos serie, ¿verdad? Lo que sea, ven cómo se actualiza aquí. Básicamente, con este sencillo código, ahora ya comprendimos cómo funciona el Morris. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo leer los datos de nuestra base de datos en el proyecto específico con el que estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a crear en el proyecto web, en Source Package, en la clase web hay distintas clases. Acá en Source Package, en web, yo ya creé una clase que es la que ya había utilizado para el Morris, pero voy a crear otra similar a esta para ver cómo va a funcionar esto. Creo un servlet, un new servlet. Si no lo tenemos en esta línea, nos vamos a otro. En web, servlet, le ponemos un nombre, data financiero 2 le voy a llamar. Data financiero 2 el nombre nomás, y acá en URL patterns, que es lo que vamos a poner, cuál va a ser la URL mediante la cual se va a acceder a esta información en la barra del navegador. Ahora más adelante voy a mostrar cómo funciona. Data, voy a poner data barra financiero 2. ¿Será que tiene que ser barra invertida? Ah, tiene que comenzar con una barra. Data barra data barra financiero 2. Finish. Se creó data financiero 2 el servlet. ¿Qué es el servlet? El servlet es la primera forma que se programaban páginas web en Java. Después salieron lo que es las páginas en JS. Después salieron lo que son las páginas en JSP. Vamos a ver acá que básicamente es un servlet. Él recibe una petición, el servidor recibe una petición. ¿Cuál es la petición? Es un request, ¿sí? La petición se recibe cuando se accede a esta URL de nuestro sistema web. Voy a poner que se ejecute mientras explico. Acá se genera un código cuando se recibe una petición GET y cuando se recibe una petición POST. Esto no le vamos a prestar atención, esto es un código que nos genera ya automáticamente. Vamos a mirar acá, en el process request. Recibimos una petición. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense que nos va a imprimir un documento en HTML que va a tener un título y el cuerpo va a decir servlet data financiero 2, bla bla bla. Esto es lo que nos va a mostrar básicamente el servidor por defecto. Como dije, fue la primera forma que se utilizaron, que surgieron los servlets. Pero si prestamos atención, nosotros en nuestro sistema estábamos utilizando páginas JSP. En una página JSP podemos meter código Java, JavaScript, HTML de forma sencilla. Es decir, acá la propia IDE nos colorea las etiquetas, los atributos y demás. En cambio acá es un string en el que no tenemos la capacidad de lo que es la IDE
de reconocernos código JavaScript, código HTML, código CSS. Entonces, programar una página web mediante servlet es muy complicado si tenemos que meter código HTML, JavaScript y demás. Pero para este caso va a ser muy práctico utilizar un servlet en lugar de un JSP, porque lo único que vamos a estar devolviendo es un string. ¿Qué es lo que va a tener este string? Va a tener los valores de la lista que nosotros necesitamos de datos para nuestro Morris. ¿Qué es lo que nos va a estar devolviendo? Básicamente esto de acá, ¿sí? Va a hacer una consulta a nuestra base de datos y nos va a devolver estos datos para graficar. Acá tenemos la página web. Voy a acceder acá. Y como vamos a prestar atención acá, dijimos que cuando el usuario accede a esta URL de nuestra página web, nos va a mostrar esto de acá, ¿sí? Servlet Data Financiero 2. Vamos a decir cierto, data barra financiero 2, y voilà, nos está mostrando eso que generamos en un servlet. Es lo mismo que hacer un JSP, solo que acá ponemos cuál es la URL y el contenido. Lo procesamos con Java y vamos haciendo un out.print. Vamos a ver ahora acá qué es lo que tendremos que hacer acá en el data financiero. Lo que vamos a tener que hacer básicamente es cuando el usuario, cuando desde la página web se haga una petición de los datos del financiero, vamos a tener que mostrar esos datos en formato JSON, que es el formato que requiere el Morris, que es este de acá. Este tipo de datos necesita. Pero nosotros, en nuestro sistema, los datos los tenemos en la base de datos, y esto mediante un motor ORM que estamos utilizando, JPA de Eclipse Link, lo que hace nos trae objetos en Java, y lo que tenemos que hacer es leer estos objetos, transformarlos a JSON y enviarlos al cliente. Bueno, vamos a tratar de hacer eso. Como lo que vamos a estar mostrando va a ser, en el caso del financiero, una lista de lo que es las finanzas, lo que vamos a tener que recibir acá como parámetro es un get el ID del financiero, ¿sí? Recibimos por parámetro el ID del financiero. Se programa igual que acá en presupuesto, por ejemplo, ven, request get parámetro ID. Lo mismo se programa aquí. Es lo mismo que un JSP, solo que no tiene la misma gráfica, o sea, el ID trabaja de forma distinta. Voy a copiar el código que yo ya creé para no demorarme en esto, y voy a mostrar cómo funciona. Bueno, como ya tengo acá creado el código Java, mejor esta clase la voy a eliminar directamente, porque ya la idea era solo mostrar cómo se crea la clase. Y ahora voy a mostrar esta otra clase que yo ya había creado, que es lo mismo que la anterior, solo que el método processRequest ya tiene todo el código metido. Obtenemos el ID que recibimos por parámetro, creamos una clase del tipo financiero, obtenemos el financiero para ese ID. ¿Y qué es lo que hacemos? Acá yo creo una clase. Dentro de mi clase creo otra clase, que es DataJSonFinanciero, que la utilicé como una clase auxiliar nomás, que lo que va a hacer es, en esta clase voy a cargar todos los datos que voy a transformar después a JSON. ¿Cuáles son estos datos? El mes, enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. El ingreso,
Es decir, por ejemplo, en el mes de enero tuvimos un ingreso de 100 pesos, de 200, 1000, lo que sea. El subingreso, el valor del subtotal de ingreso, el egreso para ese mes, el subegreso para ese mes y la diferencia que sería ingreso menos egreso. Creo el constructor y todos los gets y sets para esta clase. Básicamente eso es Data JSON financiero. Es una clase que la puse acá adentro, la podría poner acá afuera, pero la dejé acá adentro porque solo se utiliza acá en este lugar y no se va a utilizar en ninguna otra parte del sistema. Bueno, creo una lista de objetos de esta clase. Observo si financiero es distinto de null, es decir, que recibí un ID y que existe ese financiero. En caso de que exista, lo que hacemos es un bucle de 0 a 12, a 11 en realidad, es menor a 12, de 0 a 11, que serían todos los meses del año. Y lo que vamos haciendo es que vamos a ver cómo funciona esto. Paso a paso. Voy a hacer un paso a paso para ver. Si miramos, el data financiero está en data barra financiero. ¿Y qué es lo que hace? Recibe como parámetro un ID. Dijimos que es data financiero. Es en esta URL en la que estamos trabajando. Y le voy a pasar de forma manual acá el ID como parámetro get. ID es igual a 1. En mi caso en el sistema ya tengo cargado un financiero que tiene ID 1. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en el sistema. Voy a tener que parar el sistema y ponerlo en modo depuración para ver el paso a paso. Bueno, acá ya lo ejecuté en modo paso a paso y lo que vamos a tratar de hacer entonces es acceder a este web servlet que es data financiero y le voy a pasar por parámetro, como dije, el ID 1. Si observamos acá, voy a data barra financiero y le paso por parámetro el ID 1. Si presiono enter, se va a ir y se va a detener acá en el punto de interrupción. Lee el ID que le pasé, ID 1, ID distinto a null, obtiene el financiero, obtenemos el objeto financiero de la base de datos, creamos la lista de data JSON, que es un objeto auxiliar que vamos a utilizar para transformar luego de Java a JSON con una librería para hacerlo de forma más sencilla y clara. Tenemos el financiero, acá vamos a recorrer de 0 a 12, que vamos a hacer todos los meses, de enero a diciembre. Primero tenemos un método acá que lo que nos hace es nos transforma de un valor de 0 a 11 a un mes en letras. Para el 0 nos tiene que volver enero, mes de enero. El ingreso, acá vamos a obtener el ingreso, el total de ingreso para el mes de enero, es decir, con valor de índice 0. $300 nos figura, ven, ahí el ingreso. Ahora vamos a obtener el egreso de ese mes, 200, el subingreso, subegreso, la diferencia. ¿Y qué hacemos? Estos son los datos básicamente que nosotros vamos a necesitar para mostrar el gráfico nuestro en la pantalla al usuario. El mes, ingreso, egreso, subegreso y la diferencia. Vamos a ver nuevamente el ejemplo del Morris para que vean de qué les estoy hablando. Como les dije, esta aplicación que estamos haciendo básicamente nos va a devolver estos datos. En nuestro caso el mes sería este de acá. En lugar de i sería mes, y acá sería enero, febrero, sucesivamente. Los valores van a ser ingreso, egreso, subingreso y así sucesivamente.
que son estos valores de acá, el mes, ingreso, egreso, ¿sí? Que estos son los datos que vamos a utilizar nosotros en el Morris después para mostrar el gráfico lineal. Para cada mes, que va a ser el eje de las X, cuáles son los valores de ingreso, de egreso, subegreso y diferencia. Espero que se entienda hasta ahí. Volvemos al archivo Java que estamos generando. Creamos el objeto data.json financiero en el que almacenamos estas variables: mes, ingreso, subingreso, egreso, subegreso, diferencia. Y agregamos ese objeto a la lista. Así vamos haciendo recorriendo cada mes. Para cada mes, enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Perfecto. Ya tenemos la lista esta. Tiene 12 posiciones de todos los meses y en cada posición tiene un objeto en Java, ¿sí? Que tiene su mes, su ingreso, su ingreso, su egreso, su subegreso, su diferencia para el mes de enero, febrero, marzo, abril. Listo, ya tenemos la lista de objetos que vamos a necesitar para mostrar en el lado del cliente en el gráfico de líneas. Pero estos objetos hasta el momento están en formato Java. Y lo que nosotros necesitamos del lado del cliente en formato de objeto JSON, que es lo que me reconoce el Morris. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a utilizar la librería JSON, que es de Google. ¿Qué es lo que hace? Nos transforma un objeto Java a un objeto JSON. Acá simplemente estoy creando un objeto JSON que se va a utilizar para la conversión de los datos. Y fíjense, este objeto JSON que recién creamos implementa un método que es toJSON. ¿Y qué es lo que recibe? Un objeto. ¿Qué es el objeto que le estamos pasando? Datos, que es una lista que tiene todos nuestros elementos en Java que dijimos que son el objeto auxiliar que creamos, que tiene cada mes con sus valores. Y este método toJSON de la librería JSON, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a transformar esa lista de objetos Java a una lista en JSON. Nos va a devolver el string que se corresponde al JSON de esa lista. La vamos a dejar trabajar ahí un ratito. Y miramos qué es lo que tiene el JSON que nos devolvió. Esto es lo que nos devolvió. Miren, un objeto en JSON, ¿qué es lo que tiene? Las llaves del que indica en JSON que es una lista, y dentro de esa lista tenemos cada objeto que se representa con corchetes. Los corchetes que indican que es una lista y las llaves que indican que es un objeto. Mes, enero, ingreso, subingreso, egreso, subegreso y diferencia. Para febrero, ven, nos transformó un objeto Java a un valor en string, que es una representación de JSON. ¿Sí? Si prestamos atención a este formato de acá y prestamos atención, voy a volver a cargar el ejemplo este. Si prestamos atención, a ver cómo hago. Cargar de nuevo, a ver, para que ustedes vean qué es lo que le estoy pasando. Bueno, acá se me tranca todo. Bueno, si ustedes observan, esta lista tiene el mismo formato que la lista que requiere el Morris. El Morris acá. Voy a eliminar esta línea para que quede bien. ¿Ven? Es una lista de objetos con sus atributos y sus valores. Como nosotros estamos trabajando con otros atributos y valores, tenemos
el atributo mes y sus valores, ingresos, superingresos, sucesivamente. Que es el mismo formato que el que necesitamos, como dijimos, para el Morris. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos esto ya en formato JSON, lo que hacemos es devolvemos eso al cliente. ¿Qué tipo de datos va a ser? Va a ser tipo de datos JSON. Y lo que hacemos es write JSON. Ahora, como estábamos en punto de interrupción, que observamos que esto es lo que nos va a devolver esa llamada al servidor. Este objeto. ¿Ven? Esto, si modificamos ahora que tenemos estos datos ya obtenidos de nuestra base de datos, que tienen formato JSON ahora, si vemos acá, en este ejemplo de código del Morris, si cambiamos el data que recibe el Morris en este ejemplo por el data que recibimos de nuestra base de datos, ¿sí? Cambiamos por estos datos y acá cambiamos los valores. El XK, ¿cuál va a ser? En este caso nuestro va a ser el mes de enero a diciembre. Entonces escribimos acá mes. ¿Ven? Nuestras IKs van a ser nuestros valores, los valores en los ejes de las I. ¿Cuáles van a ser los atributos? Ingreso, ingreso, ¿sí? Ingreso, por ejemplo, y egreso. Nuestros labels van a ser también ingreso y egreso. Y acá lo que tenemos que agregar es una cosa más que se correspondería a el tema de que se tiene que mostrar en este caso nuestro XK no es un valor del tipo time, entonces el Morris me está mostrando cualquier cosa, ya que él por defecto considera de que el eje de las X es del tipo time y en este caso es del tipo string. Entonces lo que tenemos que agregar acá es un atributo que indique que él no considere por defecto time y que tome como del tipo string al eje de las X. Que eso lo que se pone es lo que se pone acá le vamos a agregar entonces que es parse time false. Y prestemos atención, ya tenemos nuestro gráfico. ¿Ven? Ingresos y egresos, que son los valores que obtuvimos de nuestra base de datos. ¿Qué es lo que cambié acá? Los datos del ejemplo, ocupé los datos de mi base de datos. Acá podríamos agregar, por ejemplo, más información. Podríamos agregar también, por ejemplo, subingresos. ¿Sí? ¿Ven? Me agregó la fila para subingreso. Podría decir que me muestre solo los ingresos. Yo acá selecciono qué datos quiero que me muestre. Podría decir que me muestre la diferencia únicamente que hay entre el ingreso y el egreso. ¿Ven? Y así sucesivamente. Y listo. En este ejemplo ya tenemos cómo obtener los datos de la base de datos y acá estamos viendo cómo se utiliza el Morris. Ahora tenemos que pasarlo esto a nuestra parte web. Y total lo tengo codificado. Así que voy a mostrar cómo lo vamos a pasar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? En mi JSP financiando, en el código JavaScript, además de hacer un bla 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 ahí, lo que hacemos es una llamada en el ready, o sea cuando se carga, y le hacemos una llamada a graficar. Estamos diciendo que me grafique también. Vamos a ver qué hace este método de graficar. ¿Qué hace este método de graficar? Hace una llamada a Ajax, ¿a dónde? A data financiero, es decir, a esta clase que habíamos creado acá,
¿sí? Que nos obtiene los datos, data financiero. Perdón, acá. Le pasa como ID el ID del financiero que está seleccionado en ese momento. Cuando recibe los datos, que cuáles son los datos que va a recibir. Acá hice un alert para ver cuáles son los datos que va a recibir. Que es básicamente, ¿qué es lo que va a recibir? Esto de acá, data financiero, por ejemplo, si pasamos el ID 1 nos va a dar estos valores. Y lo que hacemos es, acá en el documento HTML yo creo un div, acá al final, div financiando div charline, que es un div en el que se va a realizar el gráfico. ¿Sí? Volvemos acá. A ese div lo que hago con jQuery, lo que estoy haciendo acá es diciéndole data, le estoy asignando, asociando una variable, un conjunto de datos a ese div con jQuery. Le digo que datos, en data le digo que la variable datos, y qué es lo que le paso, los datos, es decir, el JSON que recibí desde el servidor. Es una forma de asociar variables a etiquetas en HTML que tiene la librería jQuery. Y después de hacer esto, o sea, después de decirle que en ese div va a tener, si pedimos cuáles son los datos, va a tener que darnos estos datos, que es el JSON que recibimos del servidor. Cuando hacemos el financiando Graphical Morris, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, acá lo que hago es, voy a ver, se mira cuáles son los datos que se solicitan mostrar al usuario. Esto es un poco complejo porque yo les voy a mostrar esto en funcionamiento para que vean por qué les digo que es un tanto complejo. No, esta no es. Si yo me voy a finanzas financieros, selecciono. A la patanga. Acá, quedó colgado. Porque están cosas. Acá, fíjense cómo yo hice en la gráfica. Yo hice que acá tenemos las tablas con los datos de financiero, bla bla bla, ingresos y egresos. Y acá en el gráfico, yo no hice que el gráfico sea estático, sino que lo hice dinámico. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Acá en el ojito podemos decir cuáles son los datos que queremos ver. Ingresos, egresos, subingresos, ven, agregó uno más, subegresos. Si quiero ver solo la diferencia, por ejemplo, entre ingresos y egresos. Es dinámico esto. Por eso es un tanto complejo el código. Ahora vamos a explicar de nuevo, voy a volver acá en la parte de financiando para explicar el código. El ojito este que tiene una lista de checkets está acá en el código HTML. Es este código de acá. ¿Sí? Que tiene que es una lista, ¿sí? De este ID que tiene inputs, el checker de ingreso, el checker de subingreso, de egreso, subegreso, diferencia, que es el que recién vimos acá, estos de acá, estos checkers, y cada uno de ellos tiene estos valores, un value y un data color, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos con estos dos. Cuando el código, cuando se hace la lectura del documento, se solicita graficar el Morris, ¿sí? Habíamos explicado lo que hace el Ajax, va, busca los datos al servidor, me devuelven el JSON, asocia los datos al div, hace un financiando Graphical Morris. En el financiando Graphical Morris, ¿qué es lo que hacemos? Recorremos cada checket mediante jQuery
cada uno de estos cheques recorremos, ¿sí? Por cada input de esa lista, miramos si es que está chequeado el input, y si está chequeado, ¿qué es lo que hacemos? Los case, que son los valores que necesitamos mostrar en la lista, como lo voy a mostrar acá en el ejemplo. Por ejemplo, si queremos ver ingresos, si queremos ver ingreso, egreso, subegreso, ¿cuál de estos queremos ver en la lista? ¿Qué es lo que hacemos? Según si está chequeado, lo que hace el código lo que hace es obtiene el val del input, ¿sí? El val, como está valiendo ingreso, egreso, subegreso y diferencia, según sea que input sea. Y también estoy diciéndole cuál es el color de cada línea, porque para este caso los ingresos le puse que sean de color verde, los subingresos de color verde más claro, egreso color rojo, ¿sí? Es decir, acá en el input dice que el data color para ingreso es este va a ser el color de la línea. ¿Y cuál es el atributo del JSON que representa este valor? Ingreso. Cuando es, por ejemplo, un egreso, el data color es rojo. ¿Y cuál es el valor value del atributo egreso? Volvemos al JavaScript. Tenemos la lista y lo que hacemos acá es creamos el Morris. Parse time false, como lo vimos acá en el ejemplo. Parse time false. X, vamos a seguir viendo acá. XKey mes, las columnas verticales van a ser por mes. eCase es la lista de eCase que obtuvimos acá, que es la lista de todos los cheques seleccionados. Los labels y los colores para cada línea. Como es dinámico, sí, es un poco difícil de entender. Vas a tener que mirar el video un par de veces tal vez para comprender esto. Y con esto básicamente tenemos este gráfico de acá completito. Obtuvimos de la base de datos y creamos el gráfico de forma dinámica, a la que podemos ir agregando y quitando cosas.